Bueno, muchísimas gracias y buenas noches nuevamente a todos los que nos acompañan en estas charlas día a día y a mi oficina, por supuesto. Agradecimientos por poder compartir con ustedes un poco de la historia de los timbres fiscales de Colombia. Es un tema bastante extenso, por eso, digamos, la idea es partirlo un poco a partir de su primera emisión en 1858 hasta 1900, que fue la famosa Guerra de los 1000 días en Colombia. Y ahí para adelante, pues es otro capítulo muy extenso. Creo que, sin temor a equivocarme, Colombia, aparte de las islas del Caribe, fue el primer país en América en emitir timbres fiscales. Eh, y eso tiene que ver mucho con el tema de que siempre los países estaban buscando, o el país está buscando siempre ingresos. Un segundo que allá. Entonces, en ese buscar de ingresos, por lo que les comentaba hace un par de días, de las continuas guerras civiles en el territorio de la Nueva Granada y de Colombia, pues hacían que había la necesidad de buscar recursos para poder sostenerse a nivel de gobierno y para poder sostener todas estas confrontaciones que salían en Colombia. Entonces, es muy importante hacer un pequeño reconocimiento a algunas personas que han transitado por el tema de los timbres fiscales de Colombia. Desafortunadamente no han sido muchas y por supuesto siguen siendo muy pocas. John Mayer, yo nunca lo conocí, era un gran filatelista americano, escribió muchísimos artículos de Colombia y coleccionaba, tengo entendido, por lo que yo he visto, tuvo una muy buena colección. Parte de esa colección pasó a manos de Bill Welch, que fue también otra persona, a él sí lo conocí yo, y de hecho en una exposición que hubo en Bogotá, él se ganó el gran premio de la FIAP, fue como en los años 93, 94 tal vez. Alan Enion, que sigue activo, a pesar de que ya es una persona de muchos años, pero durante muchísimos años escribió innumerables artículos acerca de Colombia y es un serio coleccionista de timbres fiscales. Y Dieter Borfel, que ya ha fallecido lamentablemente, pero es una persona que también trabajó enormemente por el bien de los timbres en Colombia. Entonces tenemos que hacer una pequeña, digamos, retrospectiva acerca de la historia de Colombia. Entre 1820 y 1886, Colombia cambió 6 veces su constitución y su nombre. A partir de 1858 fueron estos 4 periodos. La Confederación Granadina, desde 1858 a 1861, en la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez. Después vino una de las consabidas guerras civiles, declarada en este caso por Tomás Cipriano Mosquera, que fue un gobernante y un militar del Cauca muy activo, y él finalmente logró entrar triunfante a Bogotá en julio de 1861, y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre al país de Confederación Granadina a Estados Unidos de la Nueva Granada. Posteriormente, esto duró muy poco, 3-4 meses, porque en noviembre nuevamente se cambió el nombre y la constitución a Estados Unidos de Colombia, que fue consolidada con la asamblea o la constitución que se llama de Río Negro de 1863. Finalmente, hasta 1886, duró 25 años, duró este periodo federal, que había comenzado lentamente hacia 1850, cuando los estados lentamente fueron volviéndose estados federados, pero se consolidaron, como les digo, en 1863 y a partir de 1886 hasta el momento la República de Colombia. La persona que estaba al mando del país en 1886 era Rafael Núñez, por eso vemos aquí su fotografía. Fue un personaje muy importante, cartagenero, y bueno, hay muchas historias acerca de él y de su señora, doña Soledad Román. Pero muy bien. Entonces,
Aquí tenemos en el lado derecho lo que era la Nueva Granada, más o menos por esos periodos en la mitad del siglo XIX. Y vemos los territorios tan grandes en la parte de abajo que lentamente se fueron perdiendo en manos de Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y el Istmo de Panamá. Es una verdadera vergüenza y un pesar que eso hubiera salido de manos del país de Colombia, pero ya hablamos de eso el otro día. Entonces, para esta época, el país está dividido en 7 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. El último en crearse fue Tolima, que salió el territorio de Cundinamarca y fue creado casi que pues por Tomás Cipriano de Mosquera. Fue el último de estos 9 estados en ser creado en el territorio. Como éramos un estado federado, cada uno tenía sus propias, digamos, leyes y reglamentaciones. Pero vamos un poco atrás y pues para recordar de dónde viene el timbre fiscal. Antes de 1637, que se inició por primera vez en España el uso del papel sellado, todos los documentos se escribían en papel común. Aquí tenemos el acta del Consejo de Pamplona de 1556. Pamplona en la Nueva Granada fue fundada en 1549 y aquí está la firma de todavía uno de sus fundadores, Ortún Velasco. Está aquí en la parte izquierda. Y aquí en mano derecha es uno de los primeros papeles sellados que se utilizaron en la Nueva Granada, en este caso de 1640-41. Un sello primero que es bastante escaso en encontrar. Pero bueno, eso era 24 reales y ya nos han hablado de él en varias ocasiones. Básicamente es casi lo mismo en el territorio de la América acerca del papel sellado. Hay diferencias entre los años y las emisiones, pero básicamente es lo mismo. Pero este fue, digamos, el antecedente del timbre fiscal en todo el mundo. Para 1858, el presidente en su campaña presidencial, Mariano Ospina Rodríguez, fue elegido presidente y él realmente creó o definió la Confederación Granadina. Y esa Confederación Granadina había 8 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Recordemos que el Tolima fue creado un poco después. Y él creó y organizó un nuevo impuesto denominado derecho de timbre en junio de 1858 para iniciar a funcionar en el mes de septiembre. Los años fiscales en la Nueva Granada y en Colombia no principian como en otros países el 1 de enero, sino el 1 de septiembre. Es una costumbre que se mantuvo durante mucho tiempo y ya creo que no funciona, pero durante muchísimos años todos estos efectos fiscales los años fiscales iniciaban el 1 de septiembre del año respectivo. Entonces este impuesto se creó con la venta de estampillas que se podían adherir a documentos y tal. Es una ley bastante extensa y de la cual pues hablaremos un poco más adelante. De esa primera emisión hubo realmente cuatro tiradas. Esta en 1858-59, que fue la primera. En el año siguiente, otra de 1859-60, la tercera del 60 al 61, y la cuarta que nunca fue utilizada y nunca, digamos, fue emitida, pero no fue usada y no se conoce ningún ejemplar usado ni en documentos ni nada. Realmente creo que la alcanzaron a preparar, pero nunca la sacaron. Entonces, todo este impuesto era de 20 centavos y fue regulada por el decreto del 29 de julio de 1858. Este decreto, pues, era bastante extenso. Básicamente, entre las disposiciones contenía que se debía fijar una estampilla para todas las actividades comerciales de negocios o de documentos que con una cuantía hasta 99, digamos, pesos, debían llevar una estampilla. 2 estampillas entre
entre 100 pesos y 999 y 3 estampillas a partir de 1,000 pesos. 1,000 pesos para esa época era una cantidad absurda en cualquier transacción. Luego los documentos con 3 estampillas o más pues son muy escasos. Esa primera emisión tenía pliegos litografiados de 6 por 48 con una transferencia individual. Fue impresa por Celestino Martínez y Hermanos en Bogotá en un papel de 100 micras con engomado a mano. No se conoce mucho sobre esas tensiones. La única persona que realmente estudió bastante a profundidad fue Dieter Borfel, que él publicó un artículo en una revista filatélica que llevaba en su momento que se llamaba Colonfil, y allí hizo un estudio muy detallado de cada una de las posiciones. Este es un ejemplo de esas pequeñas diferencias de las transferencias con estos pequeños puntos donde él habla de las diferencias que hay entre una y otra. Esa primera emisión tiene una posición muy interesante que es en la posición 10, donde hay una huella digital. Cuando estaban haciendo la preparación, pues alguien le puso el dedo y quedó la huella digital en esa posición número 10. Entonces, como les decía, dependiendo del negocio que fuera a plasmarse en los documentos, aquí hay 3 diferentes de esa misma época, y este que tiene 3 es un documento muy interesante porque tenía un valor como de 1,500 pesos tenía esta transacción. Estos documentos de la primera emisión son muy, muy escasos de encontrar. Una de las ventajas y desventajas que yo he tenido a través de más de 20 años de estar coleccionando timbres fiscales es que he podido acceder en una forma razonable a muchas de estas piezas porque no hay pues, mayor interés en las otras personas. Pero la desventaja es que no hay con quién compartir, porque en Colombia, por lo menos que yo sepa, no hay quien más que en forma, digamos, pues ordenada y un poquito juiciosa coleccione timbres fiscales. Esa es una pena. Luego veremos la segunda emisión, que es del año 1859-1860. Hasta hace poco vine a conocer este pliego completo, que es de 55 estampillas. Dieter y Alan Enion escribieron un libro, un catálogo sobre timbres fiscales de Colombia, que vino a reemplazar el de Forbin. Ellos recopilaron durante muchísimo tiempo información y hablaban que para esta emisión era de 60 estampillas. Por eso hablaban de esta posición, era errónea. Ellos tenían la idea de que había una línea más aquí de estampillas para completar 60, pero con este pliego, que hace poco estaba por allá en Europa, en manos de un comerciante, se puede ver esta posición, este test beige en las posiciones 23 y 24, que es lo más significativo. No se conoce más de ella, tampoco si fue una transferencia individual. Es posible que sí, pero los estudios sobre esta emisión son realmente muy, muy pocos. Y aquí hay unos ejemplos en documentos de esta estampilla. Aquí nuevamente esto hace parte de mi colección, y hasta ese momento pues pensábamos que el test beige estaba en posición 25 y 26, con la creencia de que tenía 60 ejemplares el pliego, pero ya vemos que no es así y la posición real es 23 y 24. Hay una variedad también como una especie de offset print, porque se traspasa hacia el otro lado, y es una variedad relativamente común de encontrar. Entre todo lo que yo he estudiado y he visto de los timbres fiscales en Colombia, el tema de falsificaciones ha sido muy, muy escaso. Es decir, con excepción de esto que estoy presentando en este momento, de estampillas que son legítimas, porque las estampillas son legítimas, pero les han puesto unas cancelaciones que no corresponden a la verdad. Esta de Bogotá y esta otra de Bogotá de círculo, lo mismo que estos ceros
en esta carta, en mi humilde opinión, son todos absolutamente falsos, porque no hay ninguna razón para utilizar timbres fiscales como portes en esa época en Colombia. Pero si uno se pone a mirar sobre todo este sobre, que es como el más significativo, vemos que este cero y estos ceros son de una intensidad diferente en el color negro. Luego fueron agregados o puestos posteriormente en esta carta, lo mismo que vemos aquí, que a quien iba dirigido está tapado por la misma estampilla. Este sobre ha circulado en internet, estuvo en la colección de un filatelista muy importante y en este momento alguien más lo compró en una de esas subastas, pero para mí es totalmente una fabricación grosera del uso de timbres fiscales como uso postal. Hubo una tercera emisión en 1860-61, probablemente impresa por Daniel Ayala. Tampoco hay contratos ni formas de probar esto, pero fue extensamente utilizada en diferentes papeles sellados. Aquí hay unos de Estado de Antioquia y aquí hay otros. Este es un documento de la Casa de Moneda de Bogotá. Entonces las estampillas pues las cancelaban con unas X o con unos trazos en tinta y a veces le escribían la firma del notario correspondiente. Era, digamos, la disposición que existía. Como quiera que a partir de 1860 principió otra de las guerras civiles en Colombia, esta vez la dirigida por Tomás Cipriano de Mosquera, que el estado del Cauca, unido a los estados de Bolívar, Magdalena y Santander, que eran de orientación liberal, se rebelaron contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, conservador, y crearon una dificultad grande en el traslado de mercancías y de comunicaciones entre el interior del país y la costa, básicamente el río Magdalena, que era la arteria por la cual se proveía todos estos insumos y entre ellos las estampillas. Pues eso creó una escasez muy grande en el departamento de Bolívar. Entonces, su secretario general, su presidente, Juan Antonio de la Espriella, ordenó la creación de una estampilla también de un tamaño específico, 42 milímetros por 33, para reemplazar las estampillas de timbre que no habían llegado a la costa para poderlas seguir utilizando. Yo durante mucho tiempo pensaba en mis adentros que esta estampilla que les voy a presentar aquí era una inventiva o era una falsificación, hasta que hace poco salieron una serie de estampillas de estas debidamente canceladas, como están, perdón, estas dos de acá. Y eso nos demuestra que la estampilla realmente sí circuló, lo mismo que el decreto correspondiente. Luego tiene toda la validez del mundo. Esta primera emisión de 1858, pues tiene unas particularidades, es unas perlas con unos pequeños ornamentos en su lado y está firmada por la ley. El decreto decía que debía estar firmada por el presidente del estado en ese momento o de la provincia. En este caso, Eloy Porto, y este es José Vicente Mogollón. En el catálogo de Dieter y Alan Lenion, ellos leyeron mal esto y aparece como Corto y Morozón, pero es Porto y Mogollón. Esta es de 1860-61 y tiene una pequeña variante, y es que este ornamento, la parte superior de izquierda y derecha, difiere de este, que es como una pequeña curvita. Entonces, eso, y posteriormente hubo otra emisión de esas de 1860-61, pero con una serie de polillas. Y aquí vemos que esta polilla, digamos, está invertida con respecto a las otras. Entonces, aquí vemos, mira, la polilla en el lado superior derecho tiene una orientación
y en esta tiene otra orientación. Finalmente, para la tercera, digamos, tirada de esta estampilla, firmada por Juan Antonio de la Espriella, que era el gobernador de Bolívar en esa época, entonces tenemos esta ya con los ornamentos parecidos a los anteriores. De esta emisión también se conservan unas, digamos, unas pruebas que están en manos en la colección de Alan Enion. Yo hace 2 años que estuve en Londres fui a visitarlo y me dejó tomar una fotografía. Yo no las conocía, pero están impresas aquí. Quién realmente las imprimió y dónde fueron, no tenemos ni idea. Aquí también de esta emisión de 1861 hay una pequeña variación porque estos rombos están rotados 90 grados con relación a los otros en estas esquinas. Entonces es una variación de esa estampilla. Y hace unos 3 o 4 años tuve acceso a este bloque que realmente nos da pues una visión diferente de cómo fueron impresas esas estampillas, porque las de este lado, digamos, están en una posición invertida a las de este lado. De cuánto será el pliego no se sabe. Y este es el bloque más grande que se conoce de estas estampillas que tienen las polillas. Entonces, hay un pequeño error porque aparece en algunas de esas, aparece centavos en vez de centavos. Y la polilla que está aquí, que está acá, está en una posición diferente a las que están las otras. Digamos, la polilla está a 270 grados de las otras. Es un bloque, un fragmento muy interesante, muy bonito, anulado, y creo que estaba con una carta donde decía que las devolvían porque ya había pasado su uso y no las necesitaban. Entonces es perfectamente genuina, pero realmente no sabemos cuál era el tamaño grande de esa emisión. Entonces, en 1861, en julio, se crea los Estados Unidos de la Nueva Granada, como me ha dicho Tomás Cipriano Mosquera, entró a Bogotá y lo primero hizo que fue cambiar el nombre del país. Y hubo una emisión de timbre nacional a nivel, digamos, nacional, pero no se conoce ningún ejemplar utilizado, ni usado, ni en documento. Sabemos que la mandaron a imprimir, pero nunca fue utilizada. Aparece en los Estados Unidos de la Nueva Granada, son de las pocas estampillas de timbres que tienen esa connotación y es a nivel nacional. Aquí tiene ya los 9 estados, tiene 9 estrellas, significando que había ya 9 estados. Y este es el fragmento más grande que se conoce, que aparentemente es la parte superior izquierda del pliego. Porque la cámara. Sale mamá. Sí. Espérate que no me pasa. Bueno. Ya a nivel de estado, Cundinamarca emitió unas estampillas de timbre de 4 clases. De estas 4 clases solamente se utilizó la de 25 centavos. No hemos podido encontrar o nunca se han encontrado documentos ni estampillas utilizadas de la segunda, tercera y cuarta clase. Solamente de primera clase y en documentos. Tenemos que recordar que el periodo de uso fue pues muy corto, fueron 3 o 4 meses, luego no alcanzó a desarrollarse todas esas estampillas y la legislación correspondiente. No sé por qué está, perdón, está de esa emisión del estado de Cundinamarca se conoce esta parte inferior de una primera tirada donde están, digamos, impresas la primera, la segunda y la tercera clase. Suponemos que las 2 primeras filas de arriba correspondían a estampillas de la primera clase, o sea, de las de 20 centavos, porque era la que más se utilizaba. No se conocen nada más de acá.
estas estampillas tienen unas pequeñas quemaduras. Aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero bueno, aquí hay unos pequeños errores de esa impresión, pero lo curioso con estas estampillas de timbre es que provienen de una colección o de una acumulación que tenía Gustavo Michelsen. Yo hablé hace un tiempo acerca de un gran falsificador en Colombia que se llamó Gustavo Michelsen, pero él vivió muchos años en Europa y cuando regresó a Colombia se fue a vivir a una población cerca a Bogotá. Y allí murió como en 1935. Entre sus cosas tenía una caja fuerte muy grande y esa caja fuerte con el tiempo la trasladaron a Bogotá. Sus descendientes poseían una industria farmacéutica en Bogotá y después de un tiempo grande no sabían qué hacer con la caja porque no tenían la combinación. Entonces por la parte trasera con un soplete trataron de abrirla y lo que encontraron fue una gran cantidad de estampillas. Por eso, no sé, por aquí se ve una pequeña quemadura y en algunas otras, aquí hay otra, y eso es por efectos del soplete. Lo que hicieron fue que todo eso lo tiraron a la basura y unas empleadas de aseo recogieron todo este material y se lo vendieron a un comerciante muy grande en Colombia que se llama Leo Temprano, Leonidas Temprano, un español que se afincó en Colombia y él compró todas estas estampillas. Por eso se salvó, si no, no hubiéramos tenido acceso a ninguno de este material. De esta emisión hay otra emisión, perdón porque es que no me pasa, no sé por qué, es que está muy pesado. Hubo una segunda emisión y solamente es con estampillas de primera clase. Aquí hay un pliego con 30 estampillas y tiene las mismas características. En este se ve mucho más el tema de los quemones de los que yo le he hablado por efectos aquí y por acá, por efectos del soplete. Eso es una transferencia de línea a línea si uno se pone a mirar y a observar cuidadosamente. Entonces, en forma horizontal. No se conoce sino este pliego. Y la estampilla pues es muy similar a la primera clase de la emisión anterior. Aquí tenemos un ejemplo de estos utilizados legalmente en un documento en Gachetá, Cundinamarca, en noviembre 28 de 1861, pero son muy pocos los ejemplares que se conocen de esta emisión. El mismo estado de Cundinamarca alcanzó a hacer una segunda emisión con los mismos 4 valores de primera, segunda, tercera y cuarta clase, pero no se conoce tampoco ningún documento utilizado sobre ella. Yo creo que la prepararon para usar a partir de 1862, pero como se cambió el nombre del país en noviembre de 1861, pues esta emisión quedó en el tintero y nunca se utilizó. No se sabe ni de cuánto eran los pliegos, ni quién los imprimió, ni nada, era realmente muy poco. Hay un fragmento grande que está en la colección de Bid Welch, y yo creo que ahora lo tiene Alan Enion, y donde se muestra la disposición de las estampillas estas de Cundinamarca de la segunda emisión, también con primera, segunda, tercera, y faltarían las de la cuarta clase. Entonces, en alguna parte, no sé si arriba o abajo, faltan las de la cuarta clase. Para esa época, los primeros estados que emitieron estampillas de timbre fueron los estados de Bolívar y Magdalena. El presidente Tomás Cipriano Mosquera, con decreto del 29 de agosto de 1861, eliminó el derecho de timbre, diciendo que eso no servía para nada y que eso no daba. Entonces los estados necesitaban esos ingresos y por eso ellos crearon el uso de estampillas. Unos sí y otros no, como veremos, pero estos dos ejemplos, este corresponde al estado de Bolívar y este corresponde al estado del Magdalena.
eran unos, digamos, unos estados muy afines el uno y el otro. Luego seguían más o menos las mismas directrices. Vemos que la estampilla es muy similar. Lo único que cambia es estado de Magdalena y aquí es estado de Bolívar. Mosquera decía que el papel era inútil para el Tesoro Nacional y por eso entonces eliminó el papel sellado. Y aquí ya, una vez constituido el sistema federal, entonces cada estado tenía su propia legislación, pero como vemos en este listado, las opiniones eran muy disímiles entre unos y otros. Antioquia, por ejemplo, nunca emitió estampillas de timbre, siempre se quedó con papel sellado. Bolívar, como vimos, inició en 1861 con la emisión anterior y suspendió su uso en 1867. Boyacá nunca emitió estampillas de timbre. En el catálogo de Alan Enio y en algunas partes se puede observar una serie de emisiones de estampillas de timbre del estado de Boyacá. En mi opinión, eso fue una creación o alguien pensó en algún momento imprimir estampillas de timbre porque yo he revisado juiciosamente toda la legislación del estado de Boyacá y no existe ningún fundamento legal para ello. Recordemos que en Colombia bueno, en la Nueva Granada y después en Colombia, siempre el tema funcionaba con mucha legalidad. No existen estampillas que no hayan sido respaldadas con un decreto y ellas iniciadas con una ley. Siempre existe un fundamento legal detrás de estas emisiones. Cauca solamente las utilizó en 1863. Cundinamarca inició en 1864 con 3 clases y eliminó su uso en 1866. Magdalena inició en 1865, primero en 1861, con esa que les mostré, inició después en el 65 y suspendió su uso en el 70. Panamá nunca emitió estampillas fiscales. Santander instauró muy tarde, en 1879, el uso, la suspendió al año siguiente y la reimplantó nuevamente en el 82 hasta el 86. Es decir, en el 81 no hubo emisión de estampillas de timbre para el estado de Santander. Y Tolima las utilizó 3 años seguidos, del 65 al 68. Perdón. Muy bien. Iniciamos entonces con el estado de Bolívar y el estado de Bolívar, por medio de una disposición del 11 de febrero de 1860, establece que en lugar del papel sellado se utilizará estampillas a partir del 1 de enero de 1861. Ahí está la disposición. Aquí era necesario fijar una de estas estampillas y aquí vemos nuevamente el nombre del secretario Eloy Porto, que fue el que firmaba algunas de las estampillas provisionales anteriores. Para el estado de Bolívar, esta es una recopilación de los diferentes tipos de estampillas utilizados desde 1861 hasta 1869. Los diseños eran bastante diferentes de un año al otro, a excepción del año 63 y 64, que fueron más o menos similares, cambiando solamente la fecha, del 63 al 64, 65 muy distintos, 66, 67, y en 1868 es el año en que se conoce el primer timbre, el primer entero fiscal de Colombia, del cual hay 2 variedades. Esta de 1868 y en 1869 tenemos 2 tipos. Si bien el año es 1869, aquí es diferente a este, que es un poquito más alargado y más alto, siendo la estampilla y el tema exactamente igual. Ya en 1869 Bolívar suspende el uso de las estampillas fiscales y regresa al papel sellado. De esa emisión de 1862, yo hice o traté de
de reconstruir hasta donde pude parte de la plancha. No se sabe realmente si era más grande o más corta, pero debía ser una hoja muy grande. Durante mucho tiempo un comerciante en Inglaterra me estuvo, como decimos aquí en Colombia, ordeñando, porque iba sacando por eBay por pedacitos y sacaba un fragmento, dos fragmentos y finalmente pues me costó un ojo en la cara, pero logré reunir todas estas estampillas que son muy escasas. Y aquí hay un ejemplo de esa estampilla utilizada en documento que es muy costosa. Aquí hay otras de 1863, 65, 67 en documentos, digamos, realmente utilizados y los usaban para escrituras y para testamentos y obligaciones fiscales de ese año. Su uso, digamos, es bastante escaso. No son muchos los ejemplares que uno podría encontrar por fuera, digamos, de los archivos, porque realmente no existe. Y el hecho de que no haya muchos interesados en el tema, pues hace que no haya comercio o interés por ellos. El estado del Cauca solamente, como dijimos, emitió estampillas en 1863 y aquí está el decreto correspondiente y después la eliminación el 11 de octubre el 7 de octubre de 1863, donde se eliminó el uso de las estampillas. Hay varias, digamos, variedades. Hay unas en papel azulado, hay unas en negro, otras junto con carmelita. Pero aparte de 1863 no se conocen más emisiones. El siguiente estado es Cundinamarca, que el 7 de septiembre de 1864 estableció como renta del Estado con 3 clases, 20, 50 y 1 peso, azules, rojas, que son muy escasas, y las negras. Yo solamente he visto un solo documento de esta de 50 centavos en los archivos. En 1864, el Estado de Cundinamarca sacó esta estampilla que se utilizó durante un periodo de tiempo muy corto y se acompañaba las escrituras que se emitieron o se otorgaron durante ese periodo. No he podido encontrar tampoco ninguna legislación que las legitimice, pero realmente sí fueron utilizadas porque yo he visto muchos de esos ejemplares en el archivo. Ya en 1865 estableció 2 clases de 20 centavos y de color negro. Y aquí están las emisiones de 1865 y de 1866. El uso de estampillas fue derogado en 1866 y se restableció el uso del papel sellado. Aquí hay unos ejemplares utilizados con 1 peso de 1864 y esta es de la siguiente emisión también de 20 centavos. El Magdalena inició, como hemos dicho, en 1861, pero en 1865 estableció que en lugar del papel común debía utilizarse el papel con estampillas. Para que veamos un poco la importancia del tema del papel sellado, aquí vemos este rubro que corresponde, digamos, al presupuesto de 1865 del Estado Soberano del Magdalena. Y el papel sellado y las estampillas tenían un rolo de 4.569 pesos. Es decir, mucho más que algunas de otras clases, como por ejemplo los tabacos. Uno podía pensar que el uso del tabaco generaba mayores impuestos que las estampillas, pero no era así. Y aquí hay solamente, digamos, el consumo de las importaciones era lo que generaba uno de los mayores ingresos. Luego su uso realmente era importante dentro del tesoro de cada estado. Magdalena tuvo estampillas durante un periodo bastante extenso y aquí hay ejemplares de 65, 66, del 67, que son unas estampillas mucho más
finas. Y ahora miraremos una prueba que existe de esta emisión, pero las otras fueron hechas en litografía en alguna parte del estado, porque su composición es muy, muy pobre, y en la medida que la plancha se iba utilizando, se iba como degenerando. Aquí hay una con unos pequeños errores en vez de soberano o verano, pero en general la calidad de las estampillas es muy diferente, es muy pobre, exceptuando estas de 1867 y esta de 1870. Esta es la única prueba que existe de las estampillas de 1867. ¿Quién la imprimió o quién la preparó? No se sabe. Y los que están en la mano derecha estaban en la colección de Bill Welch. Y aquí hay para los estudiosos de la Hamilton Banknote, es algo muy importante para analizar, porque el número es 593, y ese número, según Bill Welch, corresponde al año de 1893. Yo no estoy muy al tanto de esta información, pero Bill Welch decía eso. Él transcribió muchos de sus hallazgos en una revista que se llama el Siebecker. Yo tampoco la conozco, es posible que algunos de los que están en esta reunión sepan de esta revista, pero él estudió mucho a la Hamilton y transmitió sobre todo los informes de las asambleas en esta revista. Lo curioso es que aquí se habla de los Estados Unidos de Colombia, pero en 1893 ya no había estados. Ya no nos llamamos Estados Unidos de Colombia, sino República de Colombia. Y este escudo corresponde a la República de Colombia, no corresponde a los Estados Unidos de Colombia. Entonces, aquí hay una gran incongruencia entre unas y otras. Y estas son, digamos, pruebas de varios colores. Nunca fueron utilizadas y pues pienso que fueron rechazadas, pero nunca fueron utilizadas. Santander emitió estampillas en 1879 y aquí está la primera serie de ellas de 20, 40 y 80 centavos. La de 80 centavos es bastante escasa, y hubo una segunda emisión en 1880, 20, 40. No conocemos, o yo no conozco la de 40 centavos, pero mire que la composición es diferente porque son parecidas, pero aquí ya esto está perfectamente, digamos, sólido en el color, y en esta tiene solamente el rectángulo y la clase correspondiente. Recordemos que en 1881 se decretó que no iba a haber estampillas, y realmente no hubo. Nuevamente, a partir del año 82 se emitió esta estampilla de 20 centavos y con muchas tonalidades, digamos, una mucho más pobre. Este es un azul verdoso y este es un azul oscuro mucho más fuerte. Se utilizaban realmente para en documentos y que así lo meritaran. Entonces había una legislación para cuando se utilizaba una estampilla sencilla de 20 centavos o de 40, dependiendo, y el valor máximo era de 1 peso. Entonces aquí tenemos dos documentos que tienen 1 peso fijado a la transacción, y en este solamente hay uno de 40 centavos. Todos estos documentos son muy raros. Yo quiero hacerles una pequeña confesión, y es que cuando yo principié a coleccionar las estampillas fiscales de Colombia, acudí en una ocasión en el año 2000 a una exposición en Madrid, y allí había una señora que todavía funciona muy bien, que se llama Rosa María Vicalo, una brasileña, que allí ganó oro grande con su colección de timbres fiscales de Brasil, una colección muy, muy bonita. Y lo que me llamó la atención es que ella no utilizaba estampillas sueltas, sino que toda su colección está basada en documentos. La gran ventaja de Brasil sobre Colombia es que las estampillas fiscales de Brasil son muy vistosas, y
y tienen muchas estampillas en cada uno de los documentos. Luego, es muy atractivo a los ojos una colección de esa, y ella la montó magníficamente. Tanto es así que le dieron un honor grande por su presentación. Entonces yo me copié de esa idea de ella y por eso me dediqué a conseguir estampillas en documentos. Ya vamos al Estado soberano del Tolima, que dijimos que había nacido con parte del territorio de Cundinamarca, y ellos tuvieron 3 emisiones. Esta es la primera del año 64-65, que hay una pareja muy bonita. 20 centavos era su utilización. Luego una segunda emisión de 1865-66, 66 y 67. Aquí cambia un poco las letras, porque esta es una letra más gótica que las anteriores. Y hubo una cuarta emisión del año 67 y 68. También hay varias tonalidades de color dependiendo de la impresión y supongo que la cantidad de tinta utilizada en cada una de las emisiones. Todas eran impresiones litográficas, luego eso variaba muchísimo de una a otra. Y está en el libro de Alan Ennio, que se llama, el que les dije que preparó un catálogo, Alan con Dieter Borfeld, The Handbook of Colombian Revenues, menciona esta estampilla, pero no se conoce ninguna legislación al respecto. Es muy interesante porque aquí tiene unas posiciones, digamos, laterales de esto. Hay varios de estos pliegos y hay muchas estampillas sueltas, pero oficialmente no existe ninguna de ellas. Creo que nunca llegó a funcionarse. En 1880, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia decide reinstaurar el impuesto de timbre, ya por segunda vez en Colombia. En este caso, 20 centavos. La legislación también era muy extensa, porque, como le digo, las necesidades de ingresos eran bastantes. Luego, cualquier cosa que usted fuera a emitir tenía un impuesto, fuérase documentos, testamentos, impuestos de degüello, lo que fuera, tenía un impuesto. Estas fueron impresas por la litografía de Villaveses en Bogotá, y aquí hay un par de pruebas de color que eran de la colección de John Mayer. Son muy bonitas y son realmente casi que únicas. Hubo una primera emisión y después hubo una segunda emisión de esta estampilla de timbre por segunda vez. Curiosamente, de esa estampilla de timbre, en Cartagena, el Estado de Cartagena sacó esta estampilla, no por el valor de 20 centavos como correspondía, sino por 40 centavos. La legislación correspondiente tampoco ha sido posible enmendada, o ha sido posible encontrarla, porque el año correspondiente a esto, a todos los libros de leyes, no existe. Se ha perdido por alguna razón. Luego, donde legislaba de estas estampillas, pues no aparece, pero son unas estampillas muy bonitas y muy bien elaboradas y perfectamente cursadas. Ahora vamos a ver un par de documentos que hay sobre ellas. Hay 3 tipos. Este primero tiene aquí el tema de unidos ligeramente borrados, y la U en 40 en el lado derecho es más grande que las otras. Esta tiene la misma situación. Lo único es que aquí hubo alguien muy curioso y la recortó en todo su extremo. Aquí tiene un segundo tipo, donde la O de nacional, hay un ornamento encima de la O de nacional que tiene una composición diferente a los otros. Y lo mismo, la A es más pequeña que en los otros. Y finalmente un tercer tipo, donde el ornamento correspondiente a esta posición no está omitido. Y también tiene una pequeña variación aquí en Unidos de Colombia.
Estos son dos documentos de esos correspondientes donde el Estado de Bolívar ya había suspendido el uso de las estampillas y ya estaba el papel sellado en forma impresa por un valor de 40 centavos, más el impuesto correspondiente. Hay que recordar que en esta época, en 1885, también había otra de las famosas rebeliones y de las guerras civiles, entonces pues la necesidad de ingresos era más importante. Y esta es una factura por 100 pesos también con su impuesto correspondiente de 40 centavos. Un cuarto tipo que estaba en la colección de Bill Welch, y yo creo que ahora está en la de Alan Enion, es esta estampilla, que originalmente era de John Mayer. Y es un poquito diferente a las anteriores, pero también pues es 40 centavos. Y no, lo único que se conoce es este ejemplar que está en este momento. En 1885 ya hubo una segunda emisión, como ya les había mencionado, que es esta de 20 centavos, impresa por Villaveses, y posteriormente una tercera emisión por medio de la ley del 6 de octubre de 1885, que estableció 3 clases, 25, 50 y 1 peso. ¿Ya? De esta estampilla de la segunda emisión hay una prueba de color en negro sobre papel glaseado. Es esta que está en esta parte. Esta emisión se supone o dicen los conocedores del tema que fue probablemente impresa por la American Banknote. Y uno mira la composición de la estampilla y pues es bastante, digamos, bonita, ordenada. Y es posible que haya sido de ellos. Yo no tengo prueba para afirmar eso porque no existen, pues, o no he podido encontrar ninguna legislación que diga, o un contrato de Colombia con la American Banknote para la producción de estas estampillas. Este es un documento, es un conocimiento de embarque de un barco que venía para Sabanilla, que es anteriormente donde se llamaba el puerto de Barranquilla, y tenía su impuesto correspondiente por la mercancía. Pero no era un impuesto sobre la mercancía, sino por el uso de un conocimiento de embarque que pagaba 25 centavos en su momento. Es un documento muy bonito. Y ya en 1887 hay una cuarta emisión a nivel nacional. Es una emisión perforada también muy bien, digamos, presentada e impresa, y es posible que haya sido impresa por Civic. No hay, como le digo, no hay ningún contrato ni ninguna cosa, pero se sospecha por estas pruebas de color que están en diferentes tonos. Un peso negro, rojo, estos 25 centavos que cambiaban, porque la ley en 1886 estableció una primera clase de 25 centavos. Anteriormente eran 20 y ahora estableció que fueran 25 centavos. Esto duró muy poquito porque prontamente volvió nuevamente a los 20 centavos de la emisión anterior, o sea, 20, 50 y 1 peso. Pero es posible muy posiblemente que esto sea cívico. El año siguiente, 1887-88, sí fue unas estampillas que están reconocidas que fueran impresas por la Hamilton. De hecho, aquí hay unas pruebas de dado de esa emisión. Aquí hay otras de color sobre cartón. Y esta, por ejemplo, era una variante porque el peso, el signo de pesos no estaba. Se conocen pruebas en café naranja, café negruzco, amarillo, vermellón, azul, oscuro y azul negro. Muy típico todo de Civic. Y estas ya son las estampillas definitivas emitidas por la Hamilton en 1887-88 y corresponden a la quinta emisión a nivel nacional. Son ruleteadas con perforación 8 y están en estos valores 25, 50 y 1 peso.
Aquí hay un par de ejemplares perfectamente circulados dentro de documentos. Curiosos, estos son nombramientos de personas en cargos burocráticos y dependiendo del salario, así cambiaba el valor de la estampilla que tenía que adherirse cuando había un nombramiento. En este caso era un tenedor de libros y el otro no me acuerdo qué era. Pero bueno, esa es la emisión de CIVIC que se conoce sobre timbres nacionales en Colombia. La siguiente es una emisión ya preparada en Colombia por la litografía Villaveses en papel tejido y blanco, ya es la sexta emisión a nivel nacional y hay estas estampillas nuevamente de 20 centavos con pie de imprenta, sin pie de imprenta, y esta de 25 centavos que la ley no la alcanzó a eliminar, pero sí la imprimieron porque a partir de ese año de 1889 se volvió nuevamente al tema de los 20 centavos, 20, 50 y un peso. Y esta es una emisión ya preparada por, como les dije, por Villaveses, pues muy bonita. Y es un papel muy fino, muy delgadito en cada una de estas. La única, digamos, pliego completo que se conoce es un pliego de 8x10 de esta de 25 centavos, impresa por la litografía de Villaveses, y aquí dice Villaveses, Colombia, y es un papel muy delgadito, como un papel como mantequilla, ¿ya? Panamá, por ejemplo, hemos dicho que nunca emitió estampillas de timbre, pero la ley del número 110 de noviembre de 1888 ordenó que se pusiera al papel sellado que circulaba en la República de Colombia, se le pusiera una leyenda que dice para uso en el departamento de Panamá. Y las estampillas también que fueran diferentes, entonces eran las mismas estampillas que utilizaban en la República de Colombia, pero con una sobrecarga en esta forma, con una estrella bastante grande y muy fuerte en su impresión. Entonces, los documentos del papel sellado que circulaban en Panamá se utilizaban en la misma forma que en Colombia, pero como les dije, con esta leyenda que era para uso exclusivo del departamento de Panamá. Ya no era estado, sino que era departamento, porque a partir de 1885 pasamos nuevamente a volvernos un estado central y se eliminó el sistema federal. Entonces ya pasamos de llamarnos estados a llamarnos departamentos. En 1888 se creó las estampillas de habilitación. ¿Y qué es una estampilla de habilitación? Una estampilla de habilitación es una estampilla para poder reemplazar el uso del papel sellado. Era tanta la escasez de papel sellado a nivel nacional, porque la distribución no llegaba o no existía o no había, que tuvieron que optar por esa fórmula. Entonces, en un papel común le pegaban una estampilla de habilitación de la misma clase que correspondiera para poder habilitar el papel sellado. Y para poderlas distinguirlas a las otras, se hicieron en forma triangular. Entonces, en forma consecutiva, cada año sacaban las estampillas correspondientes. Aquí hay de varios bienios, con unas pequeñas diferencias, pero siempre indicando el año al que tenía validez. Este es un pliego completo de una de estas de 1891 y 1892, donde pues las personas iban cortando de acuerdo a las necesidades. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un documento de esos. Dice que no hay papel sellado de tercera clase y en tal virtud se habilita esta hoja y está firmado por el administrador. Entonces aquí hay una estampilla de $1 de la tercera clase. Lo mismo corresponde a esta. Dice no hay papel sellado y era muy frecuente. Y de hecho, inclusive hay ejemplos donde está el papel sellado con impreso, diciendo no hay papel sellado. Entonces no había papel sellado oficial, pero sí podían hacerlo
en forma impresa, previendo de que realmente no iba a venir el papel original. Hubo una séptima emisión, ya eliminamos los 25 centavos y ya volvimos otra vez al tema de 20, 50 y un peso en papel coloreado, impreso por Villaveses, con una segunda tirada ya en papel esmaltado. Lo mismo con 20, 50 y un peso para el mismo año 1891-92. En la octava emisión, en el año 93-94, en el bienio, entonces hay las mismas estampillas, un diseño diferente, 20, 50 y un peso, y aquí hay un documento de esos perfectamente legal del ejército, un pasaporte del ejército de ese momento. Para el año 95-96 tenemos la novena emisión a nivel nacional, con los mismos valores, 20, 50 y un peso. Aquí hay una parejita de un color mucho más intenso en rojo, y este es un testamento legalizado en Londres, por eso tiene la estampilla fiscal de Londres de su momento, y este es legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, con la estampilla correspondiente. Ya nos vamos acercando al año 97-98, ya es la décima emisión a nivel nacional, donde las estampillas de timbre de la primera clase se aumentan a 30 centavos. Es decir, las de 20 pasan a 30, las de 50 a un peso, y las de tercera clase, que eran de un peso, pasan a 2 pesos. En ese periodo de transición, algunas de estas estampillas las van remarcando, en vez de 20 centavos, 30 centavos, y en las que eran de 50, digamos, con una forma manuscrita por un peso, y esta de que era de tercera clase de un peso, le pusieron 2 pesos. Se conocen unos bocetos de estos, unos diseños originales de esa estampilla, posiblemente impresa también por Villaveses, que era como el impresor de moda en su momento. En 97-98 ya salen las estampillas realmente con los nuevos valores de 30, 1 peso y 2 pesos, pero también hay unos pequeños ejemplos donde el valor, digamos, está sobrecargado en la estampilla de 20 y 30 centavos, o 50 o los 2 pesos, dependiendo de las necesidades. Y este es curioso porque el papel sellado y el timbre nacional siempre iban de la mano, y la legislación siempre hablaba de los impuestos que se debía pagar el papel sellado, pero también del timbre nacional que debía acompañar al papel sellado de acuerdo a la importancia del documento y al valor de cada documento. Entonces, este es un documento habilitado, dice que no hay papel sellado y tiene su correspondiente impuesto de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pesos correspondientes a esa cantidad que se necesitaba allí. Ya estamos llegando al final y en el periodo de 1899-1900 se sacan ya unas estampillas un poquito más cuadradas, son litografiadas de 23 por 29, y también las estampillas de habilitación correspondiente. Mire lo que yo les decía, que ya los sitios ya tenían impreso en forma consecutiva, diciendo que no había papel sellado de primera clase. Aquí está, por no haber papel sellado de primera clase en esta oficina, para el expendio se habilita esta hoja adhiriéndole la estampilla correspondiente, y esta era la estampilla de habilitación. Entonces luego ya había una certificación correspondiente. Estas son las habilitaciones, bueno, y pues hemos llegado como al final de este capítulo en una forma muy sucinta, pero que espero que haya sido de su interés. Muy bueno. Muy bien, Manuel, muy interesante. Muy lindo, sí, realmente. Chévere. Es un tema muy extenso, pero desafortunadamente no hay muchas investigaciones al respecto, porque el interés de los filatelistas en este tema es bastante escaso. Luego hay todavía muchísimo campo para
para investigar, pero tampoco hay muchas fuentes de donde echar una mano. Entonces es una confrontación un poco complicada, pero sigue siendo muy, muy interesante porque pues refleja una condición, digamos, de tesoro y de necesidad de impuestos muy grandes que se vio reflejada en toda Colombia durante muchos años. El timbre nacional, por lo menos las estampillas, se acabaron en 1981. Luego, durante muchísimos años fue una gran fuente de ingresos para el gobierno. Pregunta. Manuel, Tengo una pregunta. ¿Puedo? no, si quieres. Hay una cosa que me llama la atención y te quería preguntar a ver cómo era en Colombia, ¿no? Me refiero a la cantidad de clases. Las series de ustedes tienen 3 clases y prácticamente son precios más o menos módicos. Comparando con nuestro país, por ejemplo, ya en esa época había series de hasta 40 estampillas y que iban desde los centavos hasta los 500 pesos, por ejemplo. ¿Ustedes en ese país no se cobraba, por ejemplo, los contratos en forma proporcional, llegando a valores de 300, 400, 500 pesos? Sí se cobraban. Lo que pasa es que la legislación era muy cambiante. A diferencia de Chile, yo me acuerdo cuando Hens dio su charla sobre los timbres de Chile, que era o es realmente una legislación muy sencilla, porque era un porcentaje sobre el valor de la transacción y un porcentaje, y se aplicaba todos los años, digamos, sin mayor cambio. Aquí, en un principio hubo primera, segunda, tercera clase, pero a partir de 1900, que no lo hemos mostrado en esta ocasión, llegó a haber hasta 8 clases, dependiendo de las transacciones. Entonces, era muy, muy cambiante. Y de pronto un año, digamos, en Colombia, en 1905, nosotros implantamos el peso oro, equiparando al dólar. Luego, todo lo que costaba un centavo, digamos, se volvió a costar 100. Entonces, perdón, lo que costaba 100 quedó en 1 centavo cuando se implantó el peso oro en la República. Entonces, en general, había, digamos, 3 clases y esas se mantenían mucho tiempo, pero hubo ocasiones en que hubo hasta 6 o 7 clases por unos periodos cortos. Pero también dependía la cantidad de estampillas que usted le anexara a un documento según el monto de la transacción. En eso sí está. No, a diferencia de Chile, que era un porcentaje. Pues aquí específicamente, Argentina, sí. sí, específicamente decía, si es una transacción de 100 pesos, se tiene que fijar 2 estampillas, por decir algo. Y si es de 500 pesos, tiene que fijar 5, y así. Oye, Manuel, en relación a las pruebas que dices de Hamilton Banknote de 1893, Sí, bueno, voy a hacer un comercial y luego voy a hacer un comentario. Justo con la ayuda de varios de aquí, coleccionistas de Ecuador, de Nicaragua y de Honduras, estamos terminando un censo de las pruebas de los números de pruebas de dado de Hamilton. Ese es un proyecto que yo traía de hace más o menos un año para poder sacar un listado de los sellos, de las pruebas de dado de El Salvador, y al final va a salir un artículo como un child project de esta investigación, ¿no? Entonces justo estamos por terminar y efectivamente el 593 cae dentro de 1893 y analiza los números de dado. Yo no tenía esos números, entonces si me puedes mandar una imagen sería fantástico. claro, claro. Y por otro lado, tú decías que no habías visto el Civic-Care. El Civic-Care lo publicaba entre 1986 y 1992. El que quiera, les puedo compartir el link. Fueron 4 volúmenes. Básicamente, la gran mayoría de los números tratan sobre las minutas de la compañía, no tanto sobre el análisis de sellos,
pero para el que le interese se los puedo compartir. Y el último artículo que salió en el CIBECAR fue un análisis de XRF de los sellos del Salvador que hizo Joseph Hanna. Entonces, para el que esté interesado en analítico, en Hamilton, en varias cosas, ahí vienen varios temas interesantes. No, pues muchísimas gracias. Me encantaría. Yo te comparto las imágenes, pero lo curioso, como expresaba, si ese número de 593 corresponde a 1893, pues la incongruencia es muy grande, porque en 1893 ya éramos República de Colombia hacía mucho tiempo. Estaba el escudo nacional en el centro, pero en los alrededores decía Estados Unidos de Colombia. O el pisco estaba perdido o no sabemos realmente qué pasó, ¿no? Mira, en 1893 lo interesante es que el número, si me permites un minuto, te doy como un resumen de los números. El más antiguo es cerca de 80, que eran los que yo te estaba preguntando hace como 10 días, Manuel, de las pruebas de Bolívar, y básicamente, y luego salta al 180, que son unos sellos hechos para una compañía telegráfica en Estados Unidos en 1885. A partir de ahí empiezas a sacar toda la cronología. En 1893, básicamente Hamilton trata de hacer sellos para Haití, que son rechazados, trata de hacer sellos para Bolivia, para Guatemala, y por lo visto trató también de hacer sellos para Colombia, que eso es algo nuevo para mí. Entonces sí casa perfectamente. Lo que no casa son las otras pruebas que tú enseñaste, que esas sí yo las conocía porque las tenía Bill Welch. Sí. Y básicamente tienen números, son los números más altos de dado que se conocen de la Hamilton, que son como 1187, 1188, que no tienen nada que ver con la numeración, que deberían de haber sido como 180, 187, para que más o menos pegaran por los años. Y esa es una incongruencia que también viene en ese estudio que estoy comentando. Muy bien. Elvis, dime. Pregunta, tú decías que la emisión nacional de 1885 posiblemente se imprimió en el American Bank. Correcto. Pero mi comentario es el siguiente, la emisión es imperforada, ¿verdad? La emisión es imperforada, sí, señor. Y creo que para eso ya no hacían imperforados o algo así. Es raro que haya sido imperforada impresa en la American Bank. O sea, ¿qué nos lleva a afirmar que posiblemente fue del American Bank? Esa es la pregunta. No, yo lo leí en alguna parte. Es posible que lo leí en el catálogo de Dieter Borfeld, que dice que esa emisión posiblemente fue emitida por el American Bank, pero no tengo más referencias. Por eso lo puse allí, pero estoy casi seguro que en ese catálogo de Alan y Dieter está especificado. ¿De dónde sacaron ellos que fueron posiblemente empresas por la American Bank? No lo sé. El hecho es que sí están muy bien hechas. Y pues nosotros no teníamos todavía esa capacidad para sacar unas estampillas realmente tan limpias y tan bien delineadas como esas. Luego, ya por esos años, pues todas esas compañías americanas e inglesas estaban incursionando por acá tratando de obtener negocios. Y es muy posible que hayan sido en su momento esas, pero no lo puedo asegurar. Gracias. Manuel, una pregunta. En ese fragmento de sobre que mostraste que pretende ser un uso postal, ¿Sí? La estampilla postal que está ahí es mucho más pequeña. Esos timbres son grandes en comparación con las estampillas postales, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Ese es el tema. Sí, perdón. Sí, y así como, digamos, fabricaron ese sobre, ¿se conoce algún fragmento o algo? ¿Se sospecha que alguna se pudo haber usado en forma postal? No se conoce ninguna. Ese es el único sobre que se conoce a ese nivel. ¿Dónde está para volver a compartir esa imagen? Aquí. Este es el único. Sí. Este es el tamaño de la estampilla, Sí. digamos, de las primeras clásicas de Colombia. Tal vez este es de la primera emisión, de la segunda emisión tal vez. Y este tamaño es el tamaño real de las estampillas de timbre, que era Wow. muchísimo más grande.
por supuesto que sí, es digamos que 4 veces la 4 veces. estampilla postal. No quedaba ninguna duda. Entonces, es muy posible que este sobre hubiera llevado esta estampilla y luego para adornarlo le pusieron Sí. estas estampillas de timbre. Y este sobre está en manos de algún coleccionista que pagó una cantidad importante de dinero por Me él. imagino. Además tiene un certificado. Y ahí vuelvo yo a mi tema de los certificados, ¿no? Sí. Que uno tiene que mirar con mucha lupa el tema de los certificados. El hecho de que una pieza tenga un certificado no quiere decir que la pieza sea auténtica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y eso cubría el porte? Pues se supone que debía cubrir el porte, por eso lo pusieron, pero era un porte, digamos, registrado. Entonces aquí habla, esta es una fotocopia de la colección de la persona que la tenía, y entonces habla aquí en total de 50 centavos, 20, 40 y 50, ¿no? Para para cubrir el porte, digamos, nacional más el registrado. Acuérdate que todos estos registrados usaban alrededor del sobre los ceros o unas X, y era muy común. Aquí se las pusieron a las estampillas, y hay otras también estampillas de estas sueltas, y aquí no las puse, pero hay estampillas de estas sueltas con los ceros. Entonces solamente fue en esos años que alguien pensó que era interesante fabricar sobres o cancelaciones postales en estampillas fiscales sin ningún fundamento. Manuel, discúlpame. Hay una cosa a observar también, no sé si estoy equivocado. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Esas cancelaciones de las cifras cero sobre las estampillas fiscales, si te das cuenta, la parte interna es totalmente distinta a la que tiene la cancelación de la estampilla. Entonces, vamos a imaginarnos de que la pieza fue cancelada esas estampillas fiscales fueron canceladas con esos ceros. De hecho, fueron colocadas de otro documento y colocadas allí. Por imaginar de que las piezas hubiesen sido canceladas en su momento, ¿no? Legítimamente, con una cifra parecida, pero al final de cuentas, o sea, no aguanta ningún tipo de inspección ese tipo de cartas. No, nada. Y tiene un certificado de expertización, ¿ya? Y yo lo he visto, entonces no aguanta ningún examen serio, la verdad que no. Y bueno, él pasó por oros grandes en exposiciones internacionales, eso se lo puedo asegurar. Me imagino que sí. Se ve muy bien, lástima que es un hechizo, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, no, si la pieza fuera, digamos, genuina, sería una muy buena rareza, pero no aguanta, como dice Aldo, un examen cierto, y menos si lo metemos en GIMP, pues, para ver, y seguramente que va a salir muchas más cosas que no corresponden. ¿Quién lo tiene actualmente? Yo no lo sé, pero él fue vendido en una subasta y fue vendido por un precio muy considerable. Algo importante, me imagino. Sí. Lástima que arruinaron un sobre clásico de Colombia, que es muy raro también. Quizás no tanto como este, pero es muy raro. Sí, bueno, los sobres clásicos de Colombia son raros, hay unos que son muy costosos, pero no son, digamos, imposibles de obtener, ¿no? Lo que pasa es que son costosos. Pero yo también pensaría, con un ojo crítico, que ni siquiera esa estampilla de 10 centavos va en ese sobre, sino que fue agregada también. Entonces, para mí todo es una fabricación. Sí, está en una posición muy extraña esa estampilla. Sí, además. Una de las cosas también que se ve en esto, y que, bueno, solamente de observación, es la orientación. Entonces, obviamente, la orientación no da. Hay un programita que
que te puede hacer el movimiento, puede simular movimientos de mano, ¿no? O puede ser movimientos, se usa en mecánica. Entonces, si, digamos, aplican, que hayan aplicado, digamos, ¿no? Vamos a tratar de defender ese sobre de alguna manera que no tiene quizás mayor asidero. Pero si hubieran aplicado el cero ahí, a la hora que se mueven a la otra estampilla hay un giro. Y ese giro es totalmente opuesto a la manera que está aplicado, a menos que el hombre sea zurdo. Entonces, pero inclusive así no sale. No, no, no cuadra. No cuadra cuadra por ningún lado. ningún lado. Ningún lado, sí. Esos ceros los aplicaron a unas estampillas antes y luego unieron como simulando un fragmento de 2 y luego le pusieron la otra estampilla también. Entonces es toda una fabricación. ¿Y por casualidad el certificado no será de la Royal? No, señor. Ah, ya. No preguntes, no eches a la gente. Pero Manuel, hay una cosa más, la parte superior del sobre también está decolorada, ¿no? Sí, claro, no, por donde usted lo mire, es muy poco creíble ese sobre. Totalmente. Es recortado, no es una carta completa, pareciera que fuera como un frontal. Bueno, es muy poco elaborado. Manuel, Señor, buenas noches. Buenas noches. Buena tu presentación, me gustó. Yo colecciono mucho los timbres del Perú y hay muchas cosas en parecido, pero ¿tienes documentos ahí de registros nacionales? Generalmente los registros nacionales de compra y venta de propiedades son de mucho mayor cuantía y generalmente esos son los documentos que tienen cantidad de timbres y son vistosos porque llevan unos valores altos en timbres. Lo pregunto porque en el Perú tuvimos un problema en el sentido de que muchos de estos timbres estaban en los archivos públicos y algunos vendedores entraron esos registros públicos, los sacaron de los registros y los pusieron a la venta. Claro, esos registros estaban en un sótano todo lleno de moho, que se estaban pudriendo los documentos, pero igualmente hubo todo un tema ahí con conseguir documentos de los registros públicos. ¿Esa situación se ha dado en Colombia, no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en eso, y hay que ser honestos, hay de todo. Es decir, ha habido documentos que han sido, digamos, sacados o obtenidos ilegalmente de los archivos. Eso es cierto. Yo puedo, digamos, entender eso y haber visto eso. Pero también es cierto que muchos archivos en Colombia los han tirado a la basura porque son en algún momento en notarías o en juzgados municipales de las diferentes poblaciones, pues las personas que gobernaban en su momento no les interesaba eso y eran un poco de papeles viejos que estaban en un archivo y en un sótano y llenos de moho y los tiraban o los botaban o los vendían como papel de reciclaje. Eso es, por lo menos en Colombia, fue una realidad durante mucho tiempo. Hace como unos 20 años sacaron una ley de archivos y esa tendencia se eliminó un poco. Pero de ciencia cierta sé de archivos que han botado, han tirado a la basura. Luego, la procedencia, esa es una segunda procedencia que es muy común. Y otra tercera procedencia es realmente documentos que están o que quedaron en poder de los interesados de la documentación. Entonces, alguien que ha guardado documentación durante muchos años y estaban en poder de la familia y fue pasando de una mano a otra hasta que alguien decidió botar ese poco papeles viejos que no sirven para nada. Y esa es también otra fuente. Pero lo que tú dices es cierto. Ha habido muchos de esos documentos que han sido extraídos de los archivos. Y un poco más de lo que me dice, sí, en esta época no hay documentos tan vistosos porque pues el valor de la moneda era más alta, pero voy a tratar de buscar aquí uno de mi colección donde hay unas
unos documentos de esos con muchísimas estampillas, ¿no? A ver si encuentro aquí, un segundo. Si hay, por ejemplo, mira. Y en Colombia es muy fácil encontrar legislación sobre los impuestos y todo a cobrar. Sí, señor. Eso sí es fácil de encontrar y no es difícil. En Perú no es muy difícil. De la parte clásica sí se puede, pero de la parte moderna, a partir de 1900 para adelante, es muy difícil, tienes que escarbar mucho para poder conseguir documentación legal. No, en Colombia sí. Por ejemplo, este es uno que está allí compartiendo, pues ya es 1903, 4 y entonces ya tiene 15, 30, 45, 60, 75, 90, como uno con 30. Y hay de muchos más. Lo que pasa es que aquí me cogió fuera de base, pero hay muchos donde hay, este ya es el año a partir de 1900. Pero hay muchos de ellos que tienen bastante. Por ejemplo, mira, este es uno de esos casos típicos donde en la parte trasera del documento está esta era una transacción de 150,000 pesos, ¿sí? Entonces tiene 42 estampillas de 10 pesos. Pero ya es 1905, 1906. Y ya en este periodo ya habíamos desmonetizado en una tarifa de 10 por 1. Entonces, por eso tiene estos 10 pesos equivalían a 1. ¿Ya? Así que de eso sí hay. No son fáciles de encontrar, pero sí hay el caso que tú mencionas. Y qué vistosa también esa parte del papel sellado, ¿no? Agarra como un 20% del papel. Parece que querían que compre más papel poniéndole tremenda sobrecarga encima. Sí, no, en temas de papel sellado, los que han podido mirar la publicación esta que yo hice, hay cualquier cantidad de eso sí que cambiaban. Ahí sí la legislación casi que cambiaba cada 2 años y a veces más, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los factores de inflación, ¿no? Entonces jugaba un papel muy, muy importante el tema en la medida en que se iba desvalorizando la moneda. Manuel, me llamó mucho la atención algo que vi al final de tu presentación de estos sellos cuando el timbre básico, el timbre fiscal pasa de 20 a 30 centavos, ver que el de 50 centavos pasa a 1 peso y el de 1 peso a 2. Tomarse el trabajo de poner de 50 centavos 1 peso, ¿no era más fácil poner 2 de 50 o poner 2 de 1 peso para pagar el impuesto correspondiente? Pues no, porque el impuesto como tal, lo que variaba era el valor de la estampilla. Entonces la estampilla de 50 centavos pasaba a costar 1 peso, independientemente del impuesto correspondiente. Entonces, y la de 1 peso, 2 pesos, y de la de 20 pasaba a 30. Entonces, o sea que el por eso impuesto era en base al... Es que aquí en Honduras el impuesto está establecido. Si cambia, tienes que agregarle más timbres para ajustar lo que dice el impuesto. Ok. Me entiendo. Sí, y eso fue ya a final del siglo, cuando ya principiamos con el tema de unas devaluaciones muy fuertes con ocasión de la guerra de los 1000 días y antes de eso. Entonces, la necesidad de dinero era muy apremiante, ¿no? Y la devaluación pues iba a unos pasos agigantados. Muchas gracias. Manuel, otra pregunta.
Veo que en el papel sellado hay la costumbre, como la había también en el Perú, de usar bienios, ¿no? Bienios 86, 87, por ejemplo. Pero eso no se aplicó a las estampillas de timbres fiscales. Sí, también. O sea, decían bienio de un... Pues no dice bienio, sino que decía la validez, por ejemplo, 1885-86, 1899-1900, pero siempre eran 2 años. Esa es digamos, una costumbre que viene desde el papel sellado colonial, que en principio, a pesar de que hubo periodos de 3 y de 4 años y hubo unos de 1, pero en general eran todos bienios. Entonces, por eso, pues fuimos rescatando todas o utilizando todas las costumbres españolas de los bienios. ¿Y eso fue hasta el final del uso del timbre o solamente hasta el... Hasta el final del uso del timbre. Por lo menos hasta donde yo me acuerdo, fue hasta el final del uso del timbre. Pues era más fácil manejar 2 años que 1 año, ¿no? Para mandar a hacer impresiones de estampillas cada año, pues era más complicado. Entonces, pues mejor hacerlas por 2 años y se trasladaba a los 2 otros años siguientes, ¿no? Porque las estampillas, en eso sí eran muy juiciosos, solamente tenían validez dentro de ese periodo. Tú no podías utilizar una estampilla por fuera del periodo en que estaba, digamos, impreso en la estampilla. En Perú solamente se usó bienios hasta 1900. Ya después ya fueron timbres generales por rubros. No. Nosotros tenemos bienios muchos años después. Muchos años después. Eso sí, seguro. Manuel. Hola, Heinz. Hola, Manuel. Felicitaciones. Gracias, señor. Es entretenido esto porque normalmente uno no se topa con este tipo de filatelia. Unos comentarios. De país a país, sin duda, cambian las costumbres. En el caso de Chile, el papel sellado siempre mantuvo el bienio. Y esa es la costumbre española, ¿no es cierto? Claro. Hasta que el papel sellado dejó de existir, por ahí por el año 1977, 79. Sin embargo, en el caso de los timbres fiscales fue distinto. El timbre fiscal de uso general no tenía una limitación de años, desde que se implementó en el año 78 hasta el año 30, a fines del 29, por primera vez se le puso un año de sobrecarga para ser usado en ese año. Y de ahí para adelante, del 30 hasta el año también 76 más o menos. Y después de eso siguieron existiendo algunos timbres, pero ya sin año. Y porque no, en realidad no era práctico estar sobrecargándolos con el año. Sin embargo, las estampillas, los timbres consulares hoy en día todavía existen sobrecargados año a año. Como comentario nomás. Sí, bueno, nosotros, voy a mostrarte, nosotros seguimos utilizando los bienios durante muchísimo tiempo y exactamente hasta cuándo, no me acuerdo, pero los seguimos utilizando durante mucho tiempo, tal vez en el año 20 o 30, cuando se inició las impresiones por la American Banknote, ya desaparecieron allí en los timbres, desaparecieron los años. Y ya solamente eran las estampillas. Voy a tratar de compartir un documento aquí. Y entonces hay mucho de esto, pues, realmente por estudiar. Este es un documento, un diario oficial de 1936, y ya las estampillas pues no tienen año, ¿no? Pero hasta el año 20 y tantos más o menos se utilizaba
el tema del año. Ya estas estampillas que son impresas estas son Waterloo and Sons y hay de Bradbury en Wilkinson. Bueno, voy a mirar aquí mi colección cuando realmente teníamos bienios. Mira, aquí tenemos 13, 14, ¿no? Y hay 15, 16. Bueno, hasta el año 23 más o menos se utilizó el tema de los bienios en Colombia. Dependiendo, como le digo, de las necesidades. Pero es un tema muy, muy, muy extenso y con muchísima legislación. Yo traté de recopilar y lo que dice Julio César, sí existe en los diarios oficiales que se encuentran, está muy, muy bien detallado. Lo que pasa es que es una labor muy ardua estar, primero porque el diario oficial es un libro gigante, de un formato muy grande y la letra es muy pequeña. Entonces, estar escarbando en eso es complicado y toma mucho tiempo. Y hay muchísima información, pero sí está y es fácil, digamos, en términos generales, rescatarlo. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Manuel, creo que el Archivo de Colombia también tiene un proyecto para digitalizar todos sus documentos, todo eso. O me parece haber entrado a un website que hay cualquier cantidad de documentos digitalizados. Sí, el Archivo General de la Nación tiene, yo no sé, habrá 50, 60 millones de documentos, por lo menos es lo que ellos dicen. Gran parte de eso está digitalizado. Lo que pasa es que esa digitalización, curiosamente, ha sido por medio de un mecanismo que han utilizado en el Perú también, pero siendo más exitoso en Colombia que en el Perú. Y ha sido, curiosamente, con el Corte Inglés. ¿Qué tiene que ver el Corte Inglés, ese famoso almacén de España, con digitalizaciones? No sé si habrá una empresa de ellos o algo, pero estoy seguro que el Corte Inglés tiene que ver con ese proceso de digitalización. El archivo, y tú entras, Archivo General de la Nación, en la página en Google, y encuentras una parte que dice Archidoc, y allí hay muchos de los fondos que están digitalizados hoja a hoja. Están digitalizados en blanco y negro, pero se pueden consultar, hay muchísimas, sobre todo de la época colonial. Ya en la época republicana no tanto, porque el proceso viene, digamos, de atrás hacia adelante. Falta todavía mucho, pero sí hay mucha información que se puede consultar online y es muy rápido. Yo he tratado de hacerlo con el archivo de Lima y tiene mucha menos información y es más demorado. No sé si el proceso sea más lento o no tiene la potencia necesaria. No hay presupuesto. ¿Ah? No hay presupuesto. Bueno. Pero sí hay mucha parte digitalizada, pues para beneficio de los investigadores o quien quiera consultar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así es. Lo interesante sería si también los diarios oficiales estuviesen así digitalizados, ¿no? Porque se podría hacer también la misma búsqueda. No hay, pero sí hay una página donde tú pagas, que se llama Legiscol, y tú te inscribes y pagas una tarifa y ahí encuentras toda la legislación que tú quieras. Ok. Pagando. No, ¿y eso en Perú? No gratis. Creo que sí hay algo. Yo no sé, pero una vez he visto un par de screenshots de un que tú buscas cualquier ley y te saca todo eso, no es como un archivo digital de las legislaciones. Son leyes de Congreso. Solo el Congreso. Ah, el archivo del Congreso, ok. Sí, el archivo del Congreso. Generales también, pero así solo en texto, no están los documentos. Sí, en El Salvador está digitalizado todo el diario oficial en PDF. El problema es que no lo indexaron. Entonces, yo sí me eché, por eso tengo lentes, yo me eché como unas 15,000 páginas de diarios oficiales.
Pero si estuvieran en searchable PDFs, lo podría... No, es que es un PDF, le tomaron fotos cada página, entonces tienes que ir página por página. Tienen que volver a hacer tardaron 5 años y no pueden hacer eso. Se pueden convertir. Si tú tienes copia, avísame de repente. Sí, se puedo puede mandar un hacer. link ahí. Mándame, eso se puede hacer. ¿Alguna nota adicional? Ok, Manuel, con eso, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido súper instructivo como nos tienes acostumbrados. Espero que les haya interesado. Y Guillermo, voy a mandarte las imágenes de esas estampillas de CIVEC, y entonces para que completes parte de tu estudio, ¿no? Gracias. Y yo ya te mandé el link del CIVECAR y el que lo quiera, pues a sus órdenes, ¿no? Gracias. Y algún día haremos una exposición exclusivamente fiscal. No, muy bien. Eso estaría muy bueno. Eso. Sí. Eso está muy bien. Demasiado nos quitan protagonismo la historia postal, ¿no? Con quien tienen que hablar son con los temáticos primero. No, con ellos no hay problema. Ok. El día de mañana